A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Iniciando nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, y nos visita María Alejandra Ormeño, la jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, María Alejandra. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre la clase media, pero te pediría en primer lugar que nos expliques qué entendemos una persona que forma parte de clase media. Ok, sí, de acuerdo. Nosotros utilizamos la definición del Banco Mundial, en la cual ellos clasifican a las personas de clase media, aquellos que tienen un ingreso mensual por persona entre 989 soles y 5.725 soles. Esto equivale más o menos entre 2 a 12 veces lo que cuesta una canasta básica de consumo. ¿Qué implica estar entre este salario? Implica que son personas con cierto nivel de ingresos y también tienen cierta capacidad de ahorro. Ya estas personas están menos expuestas a caer en pobreza y además ya no dependen de las ayudas del Estado para poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces es una parte de la población bastante importante dentro de la estructura socioeconómica de la población. Es bastante importante mantener parte de la población en este rango de clase media. Ahora, tras la pandemia hubo un efecto naturalmente económico bastante marcado. La población de clase media, ¿cómo se mantiene tras la pandemia? ¿Ha recuperado su nivel o hemos descendido? No, lamentablemente aún no nos recuperamos respecto a pandemia. En el 2019 el porcentaje de clase media en el Perú era 40%. Actualmente, al 2024 este porcentaje ha bajado a 34%. ¿Qué significa esto en números? Que más de 1.200.000 personas han pasado de ser clase media a ser o vulnerables o pobres. Y además, cuando vemos las regiones, vemos que 18 de las 25 regiones aún no recuperan sus niveles de prepandemia. 1.200.000 personas salieron de la clase media. ¿Y qué regiones son las que más ha impactado? Por ejemplo, en Lima Metropolitana y Tumbes vemos una caída de la clase media de más de 10 puntos porcentuales, pero además hay otras regiones como Tacna, Madre de Dios, Arequipa, donde también se ha visto una reducción bastante importante de la clase media de alrededor de 9 puntos porcentuales. Pero en Lima Metropolitana sí es donde hay más reducción de la clase media también por la cantidad de personas. La clase media en Lima Metropolitana y Callao ha caído de 61% a 48%. Estas son 910.000 personas que han dejado de pertenecer al grupo de clase media. Y si tuviéramos que analizar cuáles han sido las razones para este retroceso en clase media, ¿a qué factores obedece? Justo en el IPE hemos hecho un análisis de los factores y hemos visto que hay una relación bien estrecha entre el empleo adecuado y la clase media. Las regiones donde más se ha reducido la clase media entre 2019 y 2024 son también las regiones donde ha caído la tasa de empleo adecuado. ¿A qué me refiero con empleo adecuado? Son los trabajadores que trabajan más de 35 horas a más, pero que además tienen ingresos que pueden cubrir la canasta básica de consumo, ¿no? Entonces es un empleo, tal cual lo dice el nombre, adecuado. Y vemos, por ejemplo, que en Lima Metropolitana, Ucayali, Huánuco, se han mostrado caídas de más de 7 puntos porcentuales del empleo adecuado y viene de la mano con también una caída marcada de la clase media. Y cuando hablamos 7 puntos de empleo adecuado, caída de 7 puntos de empleo adecuado, más o menos ¿a qué población o qué número nos estamos refiriendo? ¿Son varios millones? Claro, en Lima Metropolitana hablamos de millones, ¿no? Claro, en regiones como la población es menos, hablamos de miles de personas. Pero sí es importante y ahí nos damos cuenta la importancia de tener un empleo formal, adecuado. Y ¿sabes qué es otro punto también importante, justo hablando del tema del empleo, el tema de los ingresos? Todavía la clase media no ha recuperado los niveles de ingresos que tenía en el 2019. De hecho, estamos 2% menos que lo que se ganaba en el 2019. Entonces, no solamente es una caída de la clase media, sino también es una caída de la condición de cómo está ahora compuesta nuestra clase media en términos de ingresos. Ahora,
Ustedes en el IPE señalan que este sector no puede ser considerado como pobre, pero de acuerdo al informe que presenta es un sector vulnerable, que está en riesgo. Claro, es que la estructura socioeconómica es la pobreza, luego están los vulnerables y luego está la clase media. La clase media no debería ser tan frágil en el sentido de que, no sé, si hay alguna emergencia, si se cae en desempleo, deberían tener cierta capacidad para no caer en la pobreza. Pero lo que se ha visto también es que la condición de la clase media ha caído también, ¿no? Ahora la clase media está más cerca al límite de vulnerabilidad. ¿Y esto a qué se debe? Que muchos han perdido protección social, no tienen aseguramiento, ¿no? Y los servicios son deficientes. ¿A eso se debe? Sí, de acuerdo, y además el tema de los ingresos, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, la inflación ya está más controlada, estamos dentro del rango meta, aún los ingresos siguen siendo menores respecto a lo que teníamos en 2019. Por ejemplo, en promedio, los ingresos de la clase media, los hogares de la clase media ganaban 75% más del mínimo para ser considerados vulnerables. Eso en el 2024. Pero en el 2019 era 82%. ¿Eso qué quiere decir? Que los hogares ganaban 82% más para no ser considerados vulnerables. ¿Y qué significa esto? Que ahora la clase media está más cerca al límite de vulnerabilidad. Entonces, ante cualquier emergencia, crisis, desempleo, es más fácil o es más probable que caigan a ser vulnerables o pobres. Y otro tema ahí bastante interesante, importante de analizar, es que se han agotado ya las fuentes de apoyo temporal como la AFP o las CTS. El BCR ha estimado que 9 de cada 10 afiliados ya prácticamente agotó este tipo de reservas. Eso, ¿no?, es dramático. Sí, y eso afecta porque es un riesgo a que si caes en desempleo ya no tengas este apoyo económico, o también para la vejez, ¿no? Que era un ahorro para la vejez. Ahora, de este grupo que ha agotado todo su fondo de AFP y CTS, gran parte eran de clase media. Claro. Claro, se concentra en la clase media porque, como te mencionaba, la clase media son aquellos que tienen un ingreso y que tienen cierto espacio para ahorro, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. Pero como también lo mencionaba, son varios efectos, ¿no? Está el lado del efecto de los ingresos, pero también está el lado, por ejemplo, de los problemas estructurales en el país, como informalidad, como el tema de inseguridad. Todo esto está afectando también, no solamente a la clase media, pero en general. Ahora, tú, ¿no?, me ¿no? comentabas que la informalidad afecta de manera transversal, ¿no? Sí. Toda la estructura económica. Sí, como te comentaba hace unas semanas, la informalidad es un problema bastante grave en la estructura del empleo en el Perú. Afecta al 70% de los trabajadores y además cuando vemos jóvenes el porcentaje puede subir hasta 80%, ¿no? Entonces afecta a la clase media la informalidad de todas maneras, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento donde la clase media ha tenido, digamos, un mejor nivel? Antes de pandemia, cuando la inversión privada crecía a doble dígito, la clase media también pudo ser de las más altas, ¿no? Y ahí viene justo, siempre está linkeado, ¿no? Está linkeada la inversión privada con el empleo adecuado. No vamos a tener una clase media sólida si es que no hay empleo formal y adecuado. O sea, es necesario. ¿Y cómo hacemos, cómo fomentamos el empleo adecuado? Pues a través de inversión privada. Claro, o sea, eso es la única fórmula para recuperar clase media en el país. Sí, de todas maneras. Necesitamos mayor inversión privada porque además el crecimiento económico es importante, pero cuando está sustentado con inversión privada podemos asegurar empleos de calidad. Y justo en el IPE habíamos estimado que si nosotros seguimos creciendo a la tasa que hemos crecido el año pasado de alrededor de 3%, nos va a demorar 8 años llegar a los niveles de prepandemia. Es un montón. Necesitamos crecer más, ¿no? O sea, esto es un tema bastante interesante el que ustedes plantean, ¿no? 8 años para recuperar niveles prepandemia en clase media, pero son un par de décadas, creo yo, para recuperar niveles de pobreza. Sí, lo mismo. Nosotros estamos tomando en cuenta los niveles de crecimiento del año pasado, de alrededor de 3%, y tomaría entre 10 a 20 años recuperar los niveles de pobreza. Y en el caso de clase media, 8 años, ¿no? Ahora, el otro aspecto, ¿no? Y esto parece sustancial, el tema de la inversión privada. Tenemos que ser agresivos en inversión privada. Sí, nosotros consideramos que para acelerar esta reducción tanto de pobreza y ensanchamiento de la clase media tenemos que crecer a doble dígito la inversión privada, como se daba alrededor del 2014, ¿no?
Ahora, ¿qué genera la inversión privada justamente como bienestar a las familias? Claro, hay un círculo virtuoso de la inversión privada que comienza con el crecimiento económico, mayor inversión privada genera empleos adecuados y de calidad. Entonces, el tener empleos adecuados de calidad ayuda a mejorar los ingresos de la familia, que finalmente se da, que revierte en menor pobreza, ¿no? Sí, siempre hablamos sobre este círculo virtuoso, pero es que realmente es la solución para poder enfrentar estos problemas, ¿no? No, y siempre es pertinente reiterarlo, repetirlo, porque muchas veces por sesgos ideológicos, por desinformación, a veces se estigmatiza la inversión privada, cuando en términos económicos, la inversión privada es la que mueve, apalanca la economía de nuestro país. Sí, por supuesto, es lo que genera mayor trabajos y trabajos formales, trabajos adecuados, que finalmente lo que hemos visto en el informe es que el empleo adecuado es quien te mantiene la clase media, ¿no? Y hay un vínculo bastante estrecho entre lo que pasa con la clase media y cómo va moviéndose el empleo adecuado. A veces las comparaciones nos permiten un poco ubicarnos cómo estamos, en otros países de la región, cómo están en clase media. Normalmente la clase media es el porcentaje más amplio en otros países. En nuestro caso, la clase vulnerable es el que tiene mayor porcentaje en el país. Es aproximadamente 39% de personas son vulnerables. ¿Qué quiere decir esto? Que ante cualquier crisis es muy probable que caigan en pobreza. ¿Qué tenemos que hacer? Que estas personas en situación de vulnerabilidad pasen a ser clase media, para que tengan mayores niveles de ingreso y puedan destinar cierta parte de su ingreso a ahorros. Ahora, la clase media también es por los ingresos que tienen las familias. A veces tienen ingresos, 3, 4 ingresos familiares Sí, claro. que permiten, ¿no? Sí, claro. El monto que yo te decía de 989 a 5.700 es por persona mensual. Pero claro, cuando hay una familia es mayor, ¿no? Así es. Yo te agradezco por esta ilustrativa conversación, María Alejandra, en realidad, para entender un poco cuál es la situación de nuestra clase media. Preocupados ciertamente por la caída, no logramos recuperarnos. 1.200.000 peruanos salieron de la clase media, que hoy representa solamente 34% de la población. Nuevamente, muchas gracias. Gracias a usted. Fue nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Interesante, ¿no? A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.